Estamos en el Salmo 18 y es la parte 3 de nuestro estudio, por así decirlo. Recuerden que el título de la predicación se llama "De Dios es el socorro de los hombres", y esta sería la parte 3. Y el día de hoy vamos a ver el Salmo 18 del verso 30 al versículo 45. Yo sé que son 15 versículos muy grandes, pero es necesario irlos abarcando poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, veremos 4 características que tenía David que le ayudaron a obtener el socorro de Dios. Hemos estado viendo a través de estas predicaciones de los versículos de Salmo 18, 4 características que tenía David que le ayudaron a obtener el socorro de Dios. Y vimos un bosquejo general, y a la raíz del bosquejo general nosotros hemos estado viendo cuál era cada una de estas características. El punto número 1 del bosquejo es de que Dios da socorro a los que le claman. Vimos cómo del versículo 1 al 19, David clamó a Jehová, y Jehová, al escuchar su clamor, se indignó, se llenó de ira en contra de los enemigos de David, y contestó la oración afrontando personalmente a los enemigos del rey David. Vimos que Dios da socorro a los que claman, a los que oran, a los que le piden. También, la sesión pasada, vimos lo siguiente: Dios da socorro a los que obran en justicia. Vimos cómo las obras de justicia no te dan salvación, pero cómo Dios te pide que tengas obras de justicia, buenas obras, que camines sus caminos en fe, para que puedas obtener el socorro de Él, para que puedas obtener su pronta ayuda, para que puedas obtener de Dios pues algún favor que tú necesites en ese momento preciso en el cual tu alma está siendo acechada por enemigo. ¿Es necesario que el cristiano se santifique? Sí. Es imposible que exista un cristiano que no se santifique. Recuerden estas palabras: la evidencia de la salvación es la santificación. Si tú eres salvo, te estás santificando. Si tú realmente has creído en Cristo Jesús, estás viviendo una vida acorde a la palabra de Dios. Si tú dices que has creído en Cristo Jesús, pero vives como el hijo del diablo, entonces no has creído en Cristo Jesús y tu profesión de fe es falsa. Pero si tú dices que has creído en Cristo Jesús y tienes buenas obras, obras en santidad, te esfuerzas en obedecer y aplicar la palabra de Dios, caminar sus caminos, entonces realmente eres un hijo de Dios. Ahora vamos a ver el siguiente punto de este bosquejo general. Dios da socorro a los que reconocen su debilidad. Dios da socorro a los que reconocen su debilidad. Y vamos a ver del verso 30 al 45. Y vamos a leer esos versículos del 30 al 45 antes de ver el bosquejo de estos versículos. Vayan conmigo al Salmo 18, versos 30 al 45. Dice así la palabra de Dios. Salmo 18, verso 30 al 45. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies me han resbalado. Mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí
Me obedecieron, los hijos de los extranjeros, de los extraños, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando en sus encierros. Ya leímos los versículos que vamos a analizar. Ahora les voy a presentar rápidamente el bosquejo. Punto número 1. Jehová es quien da las fuerzas. Verso 30 al 35. Punto número 1 del bosquejo. Jehová es quien da las fuerzas. Verso 30 al 35. Punto número 2 del bosquejo. Jehová da la victoria a los que le reconocen. Verso 36 al 42. Punto número 2 del bosquejo, Jehová da la victoria a los que le reconocen, verso 36 al 42. Y punto número 3 del bosquejo y último, Jehová le ha dado dominio a su siervo, verso 43 al 45. Punto número 3, Jehová le ha dado dominio a su siervo, verso 43 al 45. Ahora sí, pasemos al punto número 1 del bosquejo y entremos al verso 30. Jehová es quien da las fuerzas. Verso 30, dice así la palabra de Dios. Salmo 18, verso 30. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, este es un verso que sirve como conector con los versos anteriores, donde David declara que gracias a su vida justa, ¿recuerdan los versos anteriores? Declara David que gracias a su vida justa ante los ojos de Dios, él pudo recibir el favor divino y vencer a sus enemigos, demostrándonos así la fidelidad de Dios con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque David estaba cumpliendo su parte del pacto mesiánico. ¿Cuál es el pacto mesiánico? Perdón, mosaico. El pacto mosaico dice, porque así lo estipuló el Señor, dice el Señor, si tú, pueblo de Israel, haces mi voluntad, cumples con mi ley, yo te voy a bendecir. Pero también dijo el Señor, pero si tú, pueblo de Israel, no cumples con mi ley, yo personalmente te voy a maldecir. Ahí está Deuteronomio 29, donde podemos encontrar las bendiciones y maldiciones que Dios le dijo al pueblo de Israel si cumplía o no cumplía el pacto mosaico que él había cumplido, que él había mandado. Bueno, pero aquí tenemos a David que realmente estaba cumpliendo el pacto y dice, ¿por qué he cumplido el pacto? ¿Por qué he vivido justamente? ¿Por qué he sido honrado, bueno, santo, justo? El Señor me bendijo con la victoria. Pero después de esto, el salmista procede a confesar en este mismo versículo 3 verdades que fortalecen la fe del creyente. Nos muestra 3 verdades que fortalecen la fe del creyente y nos ayuda a todos nosotros a confiar más en Dios en medio de las acechanzas del enemigo, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades. Vean la primera verdad. Dice el verso 30 del Salmo 18. Perfecto es su camino. Dice así. Perfecto es su camino. Además, vean cómo empieza. En cuanto a Dios, o sea, refiriéndose de verdades a Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Yo quiero que entiendan la palabra perfecto. La palabra perfecto viene de la palabra de hebreo tamim, de la palabra hebrea tamim, que significa, escuchen, sin defecto, perfecto, íntegro o intachable. Y en términos morales, se refiere a una persona que cuenta con una conducta coherente, es decir, lo que dice, hace. En términos morales, esto es perfecto. El Señor es perfecto en sus caminos, es moralmente perfecto. Lo que dice, lo hace. Así es el Señor. Entonces, el salmista aquí está afirmando que en Dios no hay engaño. Eso es lo que está diciendo el salmista, que en Dios no hay engaño, sino que todos sus caminos son intachables y por lo tanto estaremos seguros en seguirlos, ya que en que cumplamos su palabra, ya que nuestra confianza no está en nosotros mismos,
no está en que si nosotros cumplimos su palabra o no, para que Él sea fiel con nosotros, sino que se refiere esta palabra en perfecto en todos sus caminos, en que nuestra confianza se recae en el carácter divino de Dios que nunca cambia. Tú no confías en que Dios te va a bendecir tus caminos o vas a encontrar el favor de Dios porque tú te portaste bien o te portaste mal. Si el Señor amaneció de buenas o amaneció de malas, como el Dios de los hindús, como el Dios de los islámicos, donde Él sí cambia, Él sí cambia su manera de ver a su propio pueblo. No. Recuerda, los caminos del Señor son perfectos. Lo que dice, Él hace. Y si Él ha dicho que te va a bendecir, si tú cumples su voluntad, cree que Él te va a bendecir porque cumpliste su voluntad, porque el que Él cumpla sus caminos recae en su propio carácter. Ver lo que dice Números 23, 19. Números 23, 19 dice así. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, si el Señor ha prometido algo, lo va a cumplir. ¿Por qué? Te voy a dar uno de los atributos de Dios en un versículo. Solamente anótalo. Dice 1 de Corintios 1:9. 1 de Corintios 1:9. Dice así al principio: fiel es Dios. ¿Por qué va a cumplir su palabra contigo? Porque fiel es Dios. ¿Por qué tú te puedes asegurar en Dios y creer en tu corazón que si lo obedeces, Él te bendice? Porque perfectos son sus caminos, porque moralmente es perfecto, porque lo que Él dice, lo cumple. Fiel es Dios. En eso tienes que creer. Ahí te tienes que apoyar. No en lo que tú hagas o en lo que tú dejes de hacer, sino en el carácter perfecto de Dios. Ahí encontrarás fuerzas en medio de tus tribulaciones. Ahora, en la segunda verdad que encontramos en el versículo 30, Salmo 18. Primero dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y después dice, y acrisolada la palabra de Jehová. Y acrisolada la palabra de Jehová. Y aquí hay una palabra extraña, acrisolada. ¿Qué quiere decir la palabra acrisolada? Para que entiendan mejor. Proviene de la palabra hebrea, sarraf. De la palabra hebrea, sarraf, que significa refinar. Esta es la palabra que se usa cuando se elimina la impureza de un metal para hacerlo precioso. Refinada es la palabra de Jehová, pero refiriéndose a un metal que le estás quitando la impureza. O sea, también puede significar perfecto, perfecta, sin impurezas. Refinada es la palabra del Señor. Y esto nos deja ver a la palabra de Dios como un metal precioso, puro, sin defecto, que ha sido refinada por el hombre. No, por el mismo Dios, que la ha refinado tanto que ya es perfecta, que ya es puro, que ya es valioso. Eso se refiere cuando dice el salmista, perfecta, refinada, acrisolada, es la palabra de Dios. Y como es perfecta, como no hay mancha en ella, como es pura, entonces la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son dignas de toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Dios la refinó, porque Dios la inspiró. Y el hombre, al obedecer la palabra de Dios, garantiza su bendición. Así de simple. Ve lo que dice Proverbios 35. Y recuerden que todo el Salmo habla de la bendición que tiene David por ser protegido por su Dios. Aquí lo estamos aplicando en la bendición de ser protegidos por nuestro Dios en medio de nuestras necesidades. Oye, Sergio, me está diciendo que si yo aprendo a ver la palabra pura, santa, preciada, refinada, sin mancha, y lo obedezco, ¿Dios me va a bendecir? O sea, ¿me va a proteger cuando yo más lo necesite? Sí, sí. De una u otra manera Dios te va a bendecir y te va a proteger. No a lo mejor como tú quieres que te proteja, pero sí con la protección divina. Como Él
vea que sea necesaria. Ve lo que dice Proverbios 35. Dice así la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es que limpia, perfecta, pura, sin defecto, sin mancha. Escucha, Él es escudo a los que en Él esperan. Por cuanto su palabra es limpia, sin mancha, refinada, perfecta, podemos tener certeza que Él, el que inspiró la palabra, Él es escudo para los que en Él esperan. A propósito, ya que el texto dice escudo, ¿cuál es el tercer aspecto? Vayan conmigo a Salmo 18:30. Ya pasamos al punto 3. Vean lo que dice Salmo 18:30 y lo voy a leer desde el principio. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escucha, escudo es a todos los que en Él esperan. Las mismas palabras que encontramos en Proverbios 35, ¿no? ¿A qué se refiere? Escudo es a todos los que en Él esperan. Hermanos, esta verdad se refiere a que tiene que haber un consuelo en tu corazón, en que Dios te va a proteger siempre, es tu escudo en medio de tu aflicción, y que el Señor jamás va a dejar desprotegido a ninguno de sus hijos. Sin importar tu dolor, sin importar lo que sientas. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros nos ahogamos tanto en nuestro dolor que decimos, Dios no me escucha, Dios no me entiende. No, claro que sí. Pero tú estás tan sumergido en tu dolor que se te olvida que Jehová es tu escudo. Es que Dios no me hace caso. Muchas veces en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras luchas, olvidamos que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Y nos cerramos en nuestra pequeña burbuja. Pero escucha esto, Dios, Jehová, es escudo a todos los que en Él esperan. Entonces tienes que saberte, aunque no te sientas, tienes que saberte protegido. Hay un dicho, hermanos, un acertijo más bien, que dice, hace esta pregunta, dicho acertijo, escucha, ¿qué pasa cuando chocan el escudo más fuerte y la lanza más fuerte? ¿Qué pasa cuando chocan el escudo más fuerte y la lanza más fuerte? ¿Qué pasa cuando chocan? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: ambos ceden. Porque si choca la lanza más fuerte con el escudo más fuerte, ambos ceden. Bueno, déjame decirte, hermano, que si Satanás personalmente quiere atacarte a ti, que Dios te libre la hora, pero si Satanás quisiera ocuparte a ti de tiro al blanco, personalmente Satanás, intentara atacarte con su espada más fuerte o intentara clavarte con su lanza más puntiaguda o aún quisiera darte un golpe directo con alguno de sus poderosos puños, dice la palabra de Dios que Jehová es escudo para todos aquellos que esperan en Él. ¿Creen que las armas de Satanás sean pequeñas? No. ¿Creen que sean débiles los puños de Satanás? No. Pero aunque esas armas y ese puño sean fuertes, nunca van a hacer que ese escudo se mueva. Porque en el ejemplo que ambos tenían la misma fuerza y ambos cedían. Pero, ¿qué quiere decir el nombre Miguel? ¿Quién como Dios? Así nosotros podemos decir en medio de nuestras pruebas. No importa que Satanás venga y me aceche o mis enemigos vengan y me combatan. Dios se pone entre mí y mis enemigos y yo puedo decir quién como Dios porque Él está en medio protegiéndome. Y nadie va a atravesar este escudo que es mi Señor. Fácil es decirlo, claro está. Pero espero que lo pongas esto en práctica en el día de la prueba, cuando el Señor te tenga. Porque déjame decirte, a todos nos llega un día de prueba. A todos nos llega un día donde salen enemigos. Y en esos momentos estas porciones de las Escrituras te tienen que llegar en tu mente y decir, Dios es mi escudo en medio de mi adversidad. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Él, porque yo espero en Él, porque yo he confiado en su palabra y sé que no son por mis obras, sino por su bendita voluntad, porque perfectos son sus caminos, que Él me va a proteger. Ve lo que dice el Salmo 3, verso 3 al 4.
Salmo 3, 3 al 4, dice así la palabra de Dios. Para ahondar más en esta analogía del escudo, dice, Salmo 3, 3 al 4, dice, mas tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Así es. Esperó en Jehová, lo vio como su escudo, oró a él y obtuvo una respuesta del salmista. Así nosotros tenemos que hacer. Pero bueno, ya pasamos mucho tiempo en el verso 30. Vamos a continuar con los siguientes versos. Ahora, después de haber dicho el salmista estas tres verdades que nos ayudan a glorificar a Dios y nos ayuda también a confiar más en el Altísimo, porque recuerden, perfectos son sus caminos, acrisolada, refinada es su palabra y escudo es Dios en todo aquel que espera. Ahora el salmista hace dos preguntas muy interesantes y que son necesarias responderlas. Verso 31, Salmo 18, verso 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Vamos a contestar la primera pregunta. Dice el salmista. Y recuerden, son preguntas retóricas, ¿no? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Hay muchos dioses en este mundo, hay muchas religiones en este mundo, hay muchas personas que se quieren poner el título de que yo soy Dios. Pero nosotros como cristianos, cuando nos hacen esta pregunta, ¿quién es Dios? Nosotros tenemos que decir, Jehová. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Nadie más es Dios, solamente el poderoso Yahvé. Solamente el poderoso yo soy es el único Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que existe en todo el universo. Ahora, nosotros tenemos la evidencia de que Jehová es Dios o Yahvé es Dios porque tenemos la palabra de nuestro Señor, ¿cierto? Y aquí constantemente se nos habla que Jehová, que Yahvé, es el único ser en toda la escritura y en todo el universo que tiene poder absoluto. ¿Por qué? Porque Yahvé, en despliegues visibles de su poder en esta tierra, Yahvé creó la tierra y todo lo que hay en ella y las galaxias y los planetas en 6 días de su creación. Yahvé, y yendo más adelante, sacó a los israelitas con poder y prodigio de Egipto. También Yahvé enjuició a Judá y dijo específicamente, profetizando el futuro del Señor, que Babilonia lo iba a invadir y que los iba a sacar y que 70 años iba a regresar. También Yahvé le dijo a Daniel que después de Babilonia y después del imperio medo-persa iba a llegar otro imperio que se iba a dividir en 4, el imperio griego, y después del imperio griego iba a venir otro imperio más desastroso, más desorganizado, llamado imperio romano. ¿Quién ve el futuro? ¿Quién profetiza? ¿Quién tiene pleno dominio sobre toda la creación? ¿Yahvé? ¿Hay otro Dios que el poderoso Yahvé? No hay ninguno. Bueno, tal vez alguna persona dirá, Sergio, pero esos testimonios se encuentran en la palabra de Dios y fueron escritos por sus mismos profetas. ¿No habrá forma de que haya otro Dios? Miren, hay una caricatura que no es muy lejana, se estrenó no hace mucho, que tiene una idea muy loca, tiene una premisa muy loca esa caricatura. Los dioses, algunos dioses se pelean entre ellos. Hay como un torneo de poder entre los dioses. Bueno fuera que se pudiera traer a todos los dioses, a todas las personas, seres que se hacen llamar dioses, y ponerlos a pelear entre ellos y decir, a ver, el que gane, el que sea mejor en los trancazos, es el Dios todopoderoso. Bueno, no se puede, ¿no? Y tampoco el Dios verdadero se va a prestar para hacer estas tonterías, claro que no. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Todas las religiones tienen un libro sagrado, que son la voz de esos dioses, que son la voluntad de esos dioses. Entonces, si no podemos traer a los dioses en persona para pelearse entre ellos, ¿qué sí podemos hacer? Comparar los libros sagrados y ver cuál tiene la verdad absoluta. ¿Cómo es esto? Para que un ser sea Dios,
tiene que ser verdadero y no tiene que haber engaño en él, porque este Dios no puede negarse a sí mismo, porque entiende que este Dios es el único autoexistente, autosuficiente y el único poderoso en todo el universo. Por eso no se puede negar a sí mismo. Por eso tiene que haber verdad en él. Por eso no tiene que haber una contradicción. Entonces, si nosotros comparamos los libros religiosos de todas las religiones, ¿qué creen que pase? Empezaremos a descartar a todos los libros que tengan mentiras. Con que tengan un dato inexacto, quiere decir que su Dios no es el verdadero, porque si Dios es Dios, no se puede equivocar. Tiene que ser perfecto por definición. Perfecto y bueno por definición. Entonces, encontramos el libro de los Mormones y dice que en tal lugar de Estados Unidos hubo una civilización maya. Se ha buscado por muchos años esta civilización autóctona junto con sus pirámides. ¿No se han encontrado? Descartado. Vamos con los libros de los testigos de Jehová. Vamos con los atalayas. Los atalayas se contradicen entre ellas. Descartado. Vamos con la Iglesia Católica. Un papa dice que el purgatorio existe, el siguiente dice que no existe, contradicen la palabra de Dios. Descartado. ¿Saben cuál es el único libro que ha experimentado escrutinio, investigación, crítica profunda y ha sobresalido hasta el día de hoy? La Biblia nada más. La Biblia. Todos los libros religiosos de otras religiones han fracasado porque se han encontrado mentiras, se han encontrado datos inexactos, se han encontrado que sus localizaciones geográficas o no existen o fallan por miles de kilómetros. Entonces, si en esos libros no hay verdad, quiere decir que sus dioses no son verdaderos. Por lo tanto, solamente nuestro Dios es el único Yahvé. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque dice 1 Timoteo 2, 5. Porque hay que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también recuerden el Shema. Oh Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es Yahvé. Y ahí tenemos que estar seguros. ¿Hay otro Dios fuera de nuestro Dios? No. ¿Hay Dios más fuerte que el Dios Trino? No. La verdad, no. La siguiente pregunta a contestar es del verso 31. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca, qué protección, qué ayuda hay fuera de nuestro Dios? Ninguna. Si ya entendemos que nuestro Dios es Dios verdadero, si ya entendemos que Yahvé es el Dios perfecto, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo, bueno, eterno, entonces David hace la pregunta, ¿y fuera de él hay una protección? Ninguna. Solo en Jehová hay protección, porque Él es la roca de nuestra salvación. El creyente no va a encontrar otro refugio más grande que ir a los pies, a los brazos de su Señor. Yo te podría aquí dar varios ejemplos de la palabra de Dios, de cómo hombres santos se refugiaron en el Dios 3 veces santo y fueron protegidos. Te podría dar muchos ejemplos. En la Biblia hay muchísimos, pero esos los puedes leer tú en la casa. Yo quiero que aquí reflexiones algo. Piensa, haz memoria. Dios en tus necesidades pasadas te abandonó. Te dijo, no te voy a proteger. Todo lo contrario, ¿qué fue lo que hizo? Porque hoy estás aquí, podemos decir que Dios te protegió en el pasado. Así es esto. Dios jamás abandona a ninguno de los suyos. Entonces, aquí es donde tienes que tener fe. Escucha, si Dios no te abandonó en el pasado y no te dejó en tus angustias en el pasado, Dios no te va a abandonar hoy en tus angustias y Dios no te va a dejar en un futuro en las garras de tus enemigos sin ayudarte. Por eso es bueno voltear al pasado cuando vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque así nos ayuda a recordar
yo me acuerdo lo que Dios hizo por mí en aquel momento. Puede ser que el día de hoy no tengas que comer, pero puede ser que hace unos años tampoco tenías que comer. Y te acuerdas cuando Dios obró y Dios te dio la comida. O te dio las fuerzas suficientes para estar en ayuno y después Dios te dio trabajo. Pero Dios te ayudó. Recuerda esto, no hay protección más grande que estar en nuestro Dios. Si el Señor te ayudó en el pasado, te ayudará hoy y te ayudará en un futuro. No te afanes, no te afanes. Vuelve a lo mismo. ¿Hay otro Dios fuera de Yahvé? No. Entonces, ¿hay otra roca? ¿Hay otro Salvador? ¿Hay otro protector más fuerte fuera de Yahvé? No. Ahí está, hermanos. ¿Dudas en tu corazón? Ve lo que dice Isaías 59:1. Isaías 59:1. Y espero que este versículo te ayude a que ya no dudes en que Dios nunca te abandonará, porque nunca te abandonó. Isaías 59:1. Nada más nos vamos a quedar hasta la segunda coma. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Piensas que porque Dios se ha tardado en ayudarte, la mano de Jehová se ha cortado? ¿Jehová ha perdido poder? Puede ser que humanamente pensemos eso en medio de nuestra debilidad. ¿Acaso ha disminuido el poder de Dios? Isaías dice, para nada. La mano de Jehová no se ha cortado. Él sigue con el mismo poder para ayudar. Ahora, aquí hay dos asuntos. O quiere que esperes, o hay pecado en tu vida que impide o que no permite al Señor obrar. No lo sé, examínate a ti mismo. Pero el punto es este. Dios tiene todo el poder. Dios tuvo todo el poder, tiene todo el poder y tendrá todo el poder para ayudarte en contra de tus enemigos, en contra de tus necesidades. Porque la mano de Dios, escucha, nunca se acorta. Su poder es ilimitado, ilimitado. Como humano no lo entiendes, como humano no lo entendemos. Podemos tomar una bebida energizante y hacer, y después nos caemos, bajón. Dios no sabe qué es eso. Dios nunca ha tenido bajones de energía. El poder de Dios siempre es y siempre será. Para Él es tan fácil hacer 1000 galaxias nuevas como levantar la más ligera pluma. Para Él todo es fácil. Es tan fácil bendecirte como permitir la prueba en tu vida para que después veas tú su poder en medio de tus aflicciones. Así es Dios. Pero bueno, me voy a meter un poco de más de prisa. Quizás en este punto alguien se pregunte, antes de pasar a los siguientes versículos, ¿cómo es que David peleó contra sus enemigos? Perdón, ¿cómo es que David peleó con sus enemigos? Porque aquí dice en estos versículos, bueno, los siguientes va a empezar a decir que David peleó contra sus enemigos, pero en los versos 11 al 19 dice claramente David que fue Dios en persona quien peleó contra sus enemigos. Lo vuelvo a plantear porque me hizo un poco bolas. En los siguientes versículos, del versículo 32 al versículo 35, nosotros vamos a encontrar que David personalmente peleó contra sus enemigos. Pero en los versículos 1 al 19 vimos al mismo David diciendo que Jehová peleó personalmente contra sus enemigos. ¿Qué ocurre allí? O Jehová peleó contra los enemigos de David, o David peleó contra sus propios enemigos. ¿Qué pasa, Biblia? ¿Te estás contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Recuerden una cosa, todos los salmos son libros poéticos y de sabiduría. Entonces, constantemente el autor de los salmos ocupan figuras retóricas, ejemplos, ilustraciones, analogías para dar a entender verdades grandes. No es que Dios haya bajado personalmente a ayudar a David. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos esto? Porque si nosotros leemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel y también parte de Reyes, nos daremos cuenta que Dios jamás intervino directamente
en la vida de David, como lo hizo en otras ocasiones con otros hombres de la historia, donde Dios sí se manifestó personalmente. Pero con David nunca pasó eso. Dios no peleó personalmente en contra de sus enemigos. Siempre dejaba que David fuera y los combatiera. ¿Cómo es esto posible? Entonces, bueno, recordemos que quién era el que estaba escribiendo este salmo. David, un hombre maduro en la fe, un hombre que conocía a Dios con todas sus fuerzas. Él entendía quién era Dios. Entonces, David sabía y entendía que Dios le ayudaría personalmente en contra de sus enemigos, brindándole las fuerzas y los medios necesarios para que David en persona peleara contra sus propios enemigos. Hermanos, escuchen esto. Muchas veces nosotros en nuestra falta de entendimiento bíblico esperamos que Dios resuelva nuestros problemas milagrosamente. Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces lo único que va a hacer Dios es decirte, yo voy a estar contigo en todo momento, sin importar lo que pase, pero mira, te doy las fuerzas necesarias para que tú vayas y pelees. Entonces el cristiano maduro, ¿qué tiene que hacer? Cuando agarra esas fuerzas, cuando entiende estos medios, el cristiano maduro dice igual que David, Dios me ayudó en todo. ¿Por qué? Porque sabe que toda la ayuda que obtuvo fue de Dios. Esto es lo que pasa, no es que haya una contradicción, simplemente es que David reconocía que en todo estaba Dios. Y ese grado de espiritualidad nosotros tenemos que estar. Ahora, vamos al verso 32 y 33. Vean lo que dice Salmo 18, verso 32 y 33. Dice, Salmo 18, verso 32 y 33. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Se acuerdan de lo de reconocer? Aquí David una vez más está planteando, ¿quién es el que le da poder? Dios. Dice David, yo no tengo fuerzas para defenderme, pero el que me da poder, pone los medios necesarios para que yo tenga victoria en contra de mis enemigos, es el Señor. Un cristiano maduro va a ver a Dios en todas partes. ¿Recibí ayuda? Gracias al Señor. Tengo trabajo, gracias al Señor. Me paro cada día, gracias al Señor. Tengo problemas, Señor, no es lo que quiero, pero si tú has dispuesto esto en mí, ayúdame para fortalecer mi fe. Todo tiene que estar en Dios. Entonces, nosotros, al entender que el Señor nos da las fuerzas para afrontar nuestras dificultades y al entender que el Señor también nos pone los medios para afrontar nuestras dificultades, podemos estar confiados y decir lo siguiente, Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora, habla de un camino este Salmo. ¿Los caminos son para admirarse? ¿Los caminos fueron hechos para tomar fotos? ¿Los caminos son hechos para qué? Para cruzarlos, para caminarlos. ¿Quién tiene que caminarlos? Uno mismo. Entonces, mientras tú vas caminando en las sendas del Señor, ya lo vimos en la predicación pasada, mientras tú vas caminando en los caminos de Dios, tienes que encomendar tu vida al Señor, confiando que Él te va a dar las fuerzas en medio de cualquier dificultad. ¿Y qué crees? ¿Qué dice el último? ¿Y Él hará? Él hará. Porque va a estar actuando en tu favor porque te santificas. Eres hombre justo, mujer justa, ¿no? Esto lo vimos en el punto 2. Dios socorre a los que son justos. Vamos al siguiente verso, verso 34. Vean, esto es algo interesante. Dice el verso 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Rápidamente quiero que haga memoria de la vida de David. David en un principio no comenzó como rey. ¿Cómo empezó? Como un niño, como un joven siendo pastor de ovejas. Este pastor ovejas tenía dificultades muy grandes. Se echaba tiros, peleaba contra osos y peleaba contra leones para defender las ovejas, no es cualquier cosa. Pero después, él fue a dejarle comida a sus hermanos y vio que un filisteo estaba blasfemando en contra del nombre de Dios y estaba incitando al pueblo de Dios a que pelearan contra él, uno contra uno. David, sin saber de guerra, peleó contra un militar y le ganó. Posteriormente, esta vida militar David la adoptó,
se volvió campeón guerrero del reino de Saúl, para posteriormente, de pasar de ser un guerrero, pasó a ser un rey que dirigía a toda una nación. Ahora, desen cuenta de algo. David, como nuestras vidas, constantemente sufre de cambios. Un día eres una cosa, un día eres otra, y cada cambio tiene su propia dificultad. Cada cambio tiene su propia, como ya lo dije, ¿no? Sus propios retos. Pero, ¿quién es el que capacita a cada persona en medio de cada dificultad? El Señor. ¿David sabía tensar arcos? Quizás no. Él sabía de ondas, no sabía de arcos. ¿David sabía pelear contra un militar? No. Él podía decir, yo sé pelear contra uno, soy un león, pero yo no sé pelear, yo no sé estrategias militares. Entonces, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas Dios? Conforme caminamos sus caminos, conforme confiamos en Él, esperando que Él nos ayude en medio de nuestras dificultades, nos capacita para sobrellevar nuestras dificultades. Eso quiero oír. Dios nos capacita para sobrellevar nuestras dificultades. Tal vez tú digas, es que a mí me preocupa cómo voy a afrontar X o tal problema, que hasta el día de hoy no sé cómo afrontarlo. Me preocupa en gran manera. Bueno, si tu preocupación es no saber cómo afrontar X o tal problema, yo te voy a dar la respuesta que hemos estado armando a lo largo de estas predicaciones. Ora a Dios, santifícate y pide que Él te dé la sabiduría necesaria, que Él te capacite para resolver dicho problema. Que te ponga los medios necesarios. Es que, hermanos, no hay otra. No hay otra. Es lo único. Necesitamos que Dios nos capacite. Y cuando nos capacite Dios y nos dé la sabiduría para cómo afrontar dichos problemas, ponerlo por obra. Vamos al verso 35, vean lo que dice. Salmo 18, verso 35. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Ustedes creen que las acechanzas de David eran pocas? No. Primero, peleaba contra osos, peleaba contra leones de joven. Después, cuando fue guerrero, peleó contra sus enemigos, los filisteos y todas las tribus alrededor. Después, su rey, Saúl, lo perseguía. Después, su propio hijo, Absalón, lo quería matar. No era poca cosa. Pero en medio de tantas aflicciones, David siempre dijo, el escudo de mi salvación, ¿quién fue? Jehová. Tú me sustentaste en todo momento. David, ¿dónde encontraba las fuerzas para salir adelante? En su Dios, porque entendía que la salvación solamente era de Jehová. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres la ayuda de Dios como la obtuvo David? Tal vez ahorita estás pasando por un problema, si digas, bueno, la misma ayuda que tuvo David, yo la quiero. O tal vez lo tendrás, porque ya hemos dicho, todos tendremos problemas. Y en ese momento, en un futuro, vas a requerir la ayuda como David la obtuvo. ¿La quieres? Yo te voy a dar la forma de cómo obtener la ayuda de Dios, como David la obtuvo. Escucha, si quieres la ayuda que David obtuvo en medio de sus dificultades, entonces tienes que ser humilde y reconocer que toda la ayuda que necesitas proviene de Dios. ¿Cómo es esto? Si ustedes se habrán dado cuenta de los versículos 30 al 35 que hasta ahorita hemos estado leyendo, constantemente encontramos a David, y Dios me ayudó, y la fuerza es Dios, y Dios me sustenta, y el que me adiestra es Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Perdóneme, pero yo nunca he visto que David se pare el cuello y que diga, todo lo tengo por mí mismo. Mis propias fuerzas me ayudaron. Yo salí adelante en medio de mis enemigos. No. Aquí podemos ver que Dios ayudaba a David, porque David era humilde y decía, yo no puedo. Entre más rápido tú aprendas a decir estas palabras, Dios, yo no puedo, más rápido la ayuda de Dios vendrá a tu vida. Y este es el punto 3 del bosquejo general. La humildad. Sé humilde ante Dios. Dile hasta dónde son tus limitaciones. Claro, sí, dile a Dios, Señor, adiéstrame, ayúdame, ponme los medios necesarios para poder afrontar mis dificultades. Pero sin tu ayuda, no quiero nada. No quiero nada.
No quiero la ayuda de mi presidente o de mi delegado, de mis diputados. No quiero la ayuda de mi palanca en medio del gobierno. Necesito tu ayuda y que tú pongas los medios, Señor. Legales, por supuesto, ¿no? Te necesito, Señor. Te necesito. Y humildemente estoy ante ti, orando, punto número 1, orando para saber qué hacer y esperando en tu voluntad. Pero yo sigo caminando en santidad, sigo moviéndome, claro. Si es un problema legal, ¿qué vas a hacer? No, muévete, ve, haz, ¿no? Necesitas ver cómo afrontar ese problema. Ve lo que dice Santiago 4:6. Si tú eres humilde, entonces te estás preparando el terreno para que el Señor te brinde tu ayuda. Pero escucha esto. Si tú eres arrogante y autosuficiente, no esperes la más pequeña ayuda de Dios. No lo esperes, porque Dios nunca te la va a dar. Ve lo que dice Santiago 4:6. Dice así la palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que tranquilos. Y yo leo el último por si quedó alguna duda sobre la humildad. Salmo 147:6. Salmo 147:6, yo lo leo. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos, a los pecadores, a los soberbios, hasta la tierra. Los humilla. Este es el punto número 3 del bosquejo, hermanos. Si quieres la ayuda de Dios, reconoce que tú no puedes y reconoce que Dios está orquestando todo lo que está en tu vida. Y sé humilde. Sé humilde. Bueno, este sería el punto central del bosquejo, pero lo sigue desarrollando en los siguientes versículos y aquí donde voy más deprisa. Punto número 2 del bosquejo. No se preocupen, aún así no falta mucho. Jehová da la victoria a los que le conocen. Perdón, a los que le reconocen. Vean lo que dice el verso 36 al 40 del Salmo 18. Salmo 18, verso 36 al 40. Dice así la palabra de Dios. Ensanchaste mis pasos bajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos bajo de mí. Has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Y aquí de una forma muy gráfica, David nos muestra un escenario donde él se encuentra peleando en contra de sus enemigos. Estos ven su poder que no le pueden ganar, salen huyendo y David va y los persigue para darles muerte. Todo esto con el favor de Dios. Bueno, tanta era la desesperación de los enemigos al echarse a correr que, ¿qué creen? Que invocaron a Jehová en medio de su tribulación, en medio de su persecución. ¿Y qué hizo Jehová cuando escuchó el clamor de su nombre en medio de los enemigos de David? Salmo 18, verso 41 y 42. Vean lo que dice. Salmo 18, verso 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Clamaron. Recuerden, los enemigos están corriendo, David los está persiguiendo para matarlos. Y en medio de esa persecución, los enemigos de Dios ¿qué hicieron? Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová clamaron, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera
como lodo de la calle. Ahora, a lo mejor alguien diga, ay, ¿cómo es posible que alguien clame a Dios para ayuda y este Dios todopoderoso, santo, bueno y perfecto, amoroso, no los escuche? ¿Cómo es posible que no escuchó a los enemigos de David este Dios y aún permitió que Dios, el santo de Israel, Yahvé, los matara? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay dos puntos que tenemos que considerar para contestar esta pregunta. Primero, tenemos siempre cuando leemos un pasaje bíblico, tenemos que preguntarnos, ¿en qué parte del testamento está? ¿Está en la parte del antiguo pacto o está en la parte del nuevo pacto? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, ¿qué creen? Los enemigos del rey eran los enemigos de Dios, porque el rey de Israel era representante de Dios en la tierra. Entonces, cuando David estaba persiguiendo a sus enemigos, realmente estaba persiguiendo a los enemigos de Dios. Por eso Dios no los escuchó. Por eso Dios les dio muerte a sus enemigos, porque también eran enemigos del Todopoderoso. Además, recuerden esto, Dios usó a Israel como instrumento de juicio en contra de las naciones que estaban alrededor de la tierra palestina. Vean lo que dice Deuteronomios 9:4. Esto estamos hablando del antiguo pacto, Deuteronomios 9:4. El pueblo de Israel se estaba jactando porque se sentían especiales sobre los otros pueblos de la tierra, pero vean cómo Dios los para en seco. Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Israel, ¿quieres saber por qué te estoy dando a todas estas naciones para que las mates y conquistes tus tierras? Porque el pecado de ellos ha crecido tanto que yo los voy a aniquilar por medio de ti. Tú, Israel, vas a ser mi instrumento. Y como beneficio, por el pacto que le hice a tu padre Abraham, te quedarás con la tierra. Pero quiero que entiendas que no es porque eres bueno, sino porque yo metí juicio en sus vidas de estos pueblos por ti. Entonces ahí está una respuesta. Esta es parte de la respuesta. Les voy a decir la segunda parte. ¿Por qué Dios no contestó las oraciones de estos enemigos de David cuando estaban pidiendo ayuda? Bueno, recuerden esto, hermanos, recuerden esto y quiero que lo tengan muy en mente. Escucha, el hecho de que una persona clame a Dios por ayuda, no significa necesariamente que esta persona se haya arrepentido de sus pecados y que merezca la ayuda incondicional de Dios. Claro que no. Hermanos, entre todos los seres humanos, ¿quiénes son las únicas personas que tienen el favor incondicional y perfecto de Dios? Los cristianos, nada más nosotros. Nosotros los cristianos somos las únicas personas que tenemos el favor. La gracia se llama, teológicamente, la gracia especial de Dios. Una gracia amorosa, una gracia protectora, una gracia especial. Nada más nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores arrepentidos. Porque somos pecadores que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, quien nos santifica, quien nos salva. Entonces, yo he visto que Dios le contesta sus oraciones porque le clama a Jesús a mi vecino, que es bien católico. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en la gracia general de Dios, Dios de vez en cuando escucha a su creación, no a sus hijos, a su creación, y los bendice con ciertas cosas para que vean su poder, ciertos favores. Pero ellos no tienen el favor especial de Dios. Entonces, Dios no tiene por qué ni salvarlos de sus enemigos, y tampoco está obligado a ayudarlos en sus problemas, ni tampoco está obligado a escuchar todo lo que le piden. Este es un privilegio tuyo y mío nada más, hermanos. Siéntete especial. Siéntete especial. Cada vez que tú clamas, Dios calla sus coros celestiales y dice, mi hijo, mi hija me está hablando. ¿Qué se te ofrece? Soy tu padre, te quiero ayudar. Pero cuando un pecador clama con todas sus fuerzas a Dios, sin tener la pizca de arrepentimiento, Dios no le hace caso. Simplemente Dios lo ignora.
Así funciona esto, hermanos. Por eso es bueno creer en Cristo Jesús. Ahora vamos en los últimos versículos ya para terminar. Salmo 18, verso 43 al 45. Dice así la palabra de Dios. Verso 43 al 45. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al huir de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. A ver, primeramente aquí, el texto de quién habla, de David. ¿Quién escribió el texto? David. Entonces David nos está contando una experiencia que él tuvo. Recuerden, el título del Salmo, cuando Dios le había librado de todos sus enemigos. No sabemos exactamente en qué momento, pero el Salmo dice, librado de todos sus enemigos. Bueno, dice David que cuando Dios le ayudó en contra de sus enemigos, dándole fuerza, poniendo los medios, y cuando los derrotó a todos sus enemigos y les dio casa, no solamente David obtuvo el favor de Dios al obtener la victoria en contra de sus enemigos, o sea, no solamente Dios le ayudó cuando él más lo necesitaba en sus momentos de aflicciones, sino que nosotros vemos que Dios le dio a David aún más de lo que él pidió. ¿Por qué? Porque cuando él fue a otra tierra, la gente de esa tierra no buscó pelear contra él. ¿Qué hicieron? Se sometieron a él. Y David se sorprendió. Dice, no solamente me da favor en contra de mis enemigos, sino que la gente se somete a mí sin que yo pelee sus tierras y me reconoce como su rey sin que yo se lo pida. Señor, tu favor sobre tu siervo, sobre tu esclavo, es inmenso, porque tú siempre me das más de lo que yo necesito. En tu humildad vas a encontrar esto, hermanos. Si tú eres humilde en medio de tus tribulaciones, si eres humilde al pedir la ayuda de Dios, y no como muchos de nuestros hermanos carismáticos, arrebato, pido, declaro, sino humildemente lo pides, puede ser que seas como David y Dios te dé más de lo que tú pediste en victoria. Que lo más seguro es de que así ocurra, hermanos, porque las bendiciones de Dios son inmensas, son nuevas cada mañana. Y Dios, recuerden, siempre da con manos llenas cuando Él decide bendecir a alguien. Y todo lo hemos experimentado. Rápidamente, el Salmo concluye aquí. Bueno, esta parte del Salmo concluye aquí, claro está, ¿no? Diciendo David, me has dado más de lo que yo pedí, Señor, en mi oración en victoria. No solamente me derroté a mis enemigos, sino que futuros enemigos se sometieron a mí. Ya no me permitiste pelear. Simplemente ahora disfruto de la victoria que tú me has dado, de los buenos ojos que me has puesto sobre estos pueblos extraños. Pero déjenme recordarles una cosa. Este salmo es un salmo mesiánico, refleja a Cristo. ¿Dónde puedo ver a Cristo en medio de este salmo? ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, escucha esto. Si Dios le plació darle todo el poder necesario para que uno de sus siervos, David, pudiera vencer a uno de sus enemigos o a todos sus enemigos, Dios no escatimó en darle poder al Mesías para vencer a todos sus enemigos terrenales como espirituales. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando estaba en el río Jordán y fue bautizado con el Espíritu Santo. Ahí recibió Cristo todo el poder para vencer a los enemigos. ¿Acaso no también Cristo en los 33 años de su vida fue capacitado por Dios para llegar a la cruz y afrontar ese preciso momento? Claro que sí. Tanto así fue capacitado que terminó la labor y pudo decir, consumado es. ¿Y cuándo fue que Dios le dio la victoria en sus enemigos? Cuando dijo consumado es, Cristo se dirigió al Padre y le dijo, acabada está su obra. Pero escúchame, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ahí le dijo a sus enemigos, yo triunfé, porque aún sobre la muerte yo soy Señor. Todos mis enemigos ya son derrotados. Yo soy Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie arriba de mí porque yo soy Dios mismo. Ahora, tú puedes decir, pero yo todavía veo la obra de Satanás en la tierra. Aún veo gente mala. No que Cristo triunfó, claro que Cristo triunfó. Pero Dios va a enjuiciar en su debido tiempo.
¿Cuál es el destino de toda la gente mala, de los seguidores de Satanás y de los demonios? Yo lo leo, Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Vean lo que dice sobre el destino eterno que les espera a los enemigos de Dios, que también son nuestros enemigos. Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra Jesús y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Victoria absoluta en el póstrero día. ¿Quién puede salir del lago de fuego? Nadie, que es enjuiciado por el Dios Todopoderoso. Ahora, a ver, si el Señor dio el poder a Jesús, si el Señor capacitó a Jesús para morir en la cruz, si el Señor le dio la victoria a Jesús a resucitarlo, ¿qué hay de la parte cuando dice que las naciones se sometieron a David? Porque eso también es aplicable al Mesías. Ahí entramos nosotros, hermanos. Cuando naciones que no eran su pueblo se sometieron a Cristo, somos nosotros. Tú no eres judío. Tu descendencia nunca esperaba al Mesías. Pero Dios en su misericordia te llamó ¿para qué? Para pueblo que no le conocía, fuera parte de la nación santa de Dios. Y Dios te adoptó como su santo pueblo. Ahora dime, ¿es poco el poder de Dios? Para nada. Él puede ayudarte. Y Él va a ayudarte en su debido tiempo, conforme a sus misericordias. Solamente vuelva a lo mismo. Sé humilde, es el tema de hoy. Sé humilde, espera en Él y reconócelo en todos sus caminos. Y así como ayudó a David y ayudó a Jesús, te puede ayudar a ti y te va a ayudar a ti. Hermanitos, concluimos hoy. Dios les bendiga. Vamos a orar.